El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Comenzamos y leemos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bendito Dios, lo que no tenemos provee. Lo que no sabemos, enséñanos; lo que no somos, transfórmanos. Pero que en todo, Dios, tú recibas toda adoración y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para bien o para mal, una de las características de mi papá era que él era muy inquieto. Era una persona que nunca podía estar firme ni tranquilo por mucho tiempo en nada. Él tenía muchos negocios y ponía un negocio, y cuando se cansaba quitaba el negocio para entonces poner otro negocio, y quitaba ese para poner otro. Él compraba un automóvil, se cansaba de él y lo vendía para comprarse otro, y yo creo que en los 18 años que vivía en mi casa él tuvo 1000 automóviles. Eso era increíble. Y a veces que en un mes tenía 4 o 5. Increíble. Algo que también era interesante es que aún en su fe él era bien inquieto. Mayormente él iba a la iglesia católica y por un tiempo iba y se congregaba con los católicos, pero se cansaba y después venía y nos llevaba a los bautistas, a los episcopales, a los adventistas, y cuando se cansaba de esto también volvía a la iglesia católica nuevamente. Y en una de esas movidas de mi papá, como yo siempre estaba tan apegado a él me llevó consigo a una iglesia pentecostal. Y yo me acuerdo que en esta iglesia había un decir que era bien común. Cuando uno entraba a la iglesia y le daba la mano a alguien y le preguntaba ¿cómo está, hermano?, la contestación era ¿qué? En victoria. Esa siempre es la contestación. Hermano, ¿cómo está? En victoria. Lo interesante es que yo creo que mi papá no sabía lo que eso quería decir. Yo no sabía lo que eso quería decir. Y yo estoy seguro que la mayoría de las personas que utilizaban ese decir tampoco sabían lo que eso quiere decir. Pero algo sí yo sé hoy, que el apóstol Juan sabe lo que es estar en victoria. Si tú miras el verso 4 conmigo, él dice en el verso 4 aquí de Primera de Juan 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence, derrota al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, en ese verso nosotros podemos ver 3 cosas rápidamente. Lo primero que nosotros vemos es que Juan sabía contra quién se pelea. Y tú tienes que reconocer que la vida en la fe es una batalla. La vida en la fe es una pelea continua. Y Juan dice aquí que ¿a quién se vence? Es al mundo. Por lo tanto, Juan sabía que era contra el mundo con quien se tiene que pelear, con quien se tiene que batallar en nuestra vida en la fe. Eso es algo que Juan tenía claro. Y Juan nos había dicho en el capítulo 2, en el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, si tú no vas a amar a algo, tú tienes que pelear en contra de eso para que entonces esas cosas del mundo no te arrastren, no te lleven en tentación, para que tú entonces te sometas a ellas. Por lo tanto, la vida es una batalla, es una pelea. Y Juan sabe que para tener victoria hay que pelear. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no fue victorioso
porque ellos estuvieron tranquilitos, con mucha paz, acá nosotros tomando cuidado nosotros. No, ellos fueron victoriosos porque pelearon contra los japoneses, contra los nazis, y ellos ganaron una batalla y ganaron la guerra. Por lo tanto, para tener victoria hay que pelear. Eso es lo primero que Juan nos enseña. Y lo segundo que él claramente sabía es que el arma necesaria para poder tener victoria es la fe. Y lo dice ahí al final del verso 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. Es a través de la fe que nosotros podemos ganar esta batalla. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 6, en el verso 16 dice, cuando le está dando instrucción a esta iglesia que se pongan la armadura de Dios, le dice que sobre todo, o sea, lo más importante, lo primordial, lo que es esencial, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Por lo tanto, con que se pelea la batalla de la fe es con la fe. O la batalla contra el enemigo es a través de la fe. Otra cosa que Juan sabía aquí en este verso era que para vencer al enemigo tenía que haber un cambio. Tenía que haber un cambio. Porque él dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios. Tiene que alguien, para poder tener victoria en la fe, tiene que haber nacido de Dios. Tuvo que haber un cambio porque el hombre en su naturaleza es débil. El hombre en su naturaleza está desarmado totalmente. El hombre en su naturaleza no tiene recursos para pelear esa batalla porque el hombre en su naturaleza no tiene fe. Por lo tanto, el hombre tenía que ser nacido de Dios, ser cambiado. Ahora, tú tienes que reconocer que en ese verso Juan nos está diciendo algo bien importante. Si el tener victoria implica entonces tú tener una batalla contra el mundo, y cuando dice el mundo habla de aquel sistema que se opone a Dios. Eso es lo que se refiere aquí al mundo. Ese sistema en el cual el hombre no salvo vive, que se opone a la voluntad de Dios. Eso es lo que se refiere al mundo. Por lo tanto, Juan dice, si el tener victoria implica vencer ese sistema que se opone a un Dios que es espíritu, si el vencer al mundo implica hacerlo a través de la fe, y si el tener victoria implica el haber nacido de nuevo, nacido de Dios, quiere decir que este asunto de la victoria es un asunto totalmente espiritual. Es un asunto totalmente espiritual. O sea, mi estado financiero a mí no me da la victoria. Quiere decir que mi salud a mí no me da la victoria. Quiere decir que el éxito que yo pueda tener en mi negocio no me da a mí la victoria. Quiere decir que los grados universitarios que yo pueda alcanzar a mí no me dan la victoria. Lo que Juan me dice aquí entonces es que victoria se obtiene cuando un ser, habiendo nacido de Dios, derrota al mundo y lo que está en el mundo a través de la fe. Eso es victoria, iglesia. Eso es victoria. Ahora, nosotros vemos ahí algo importante. Y algo que yo me quiero enfocar un poquito es en ese nacer de Dios. Porque hay que pelear contra el mundo y esa batalla la tenemos. La quieras o no, tú tienes esa batalla con el mundo. Prende la televisión y tienes esa batalla contra el mundo. Vete a pagar en el supermercado y tú ves una serie de magazines al lado y tú tienes una batalla contra el mundo. Vete a la escuela o envía a tus hijos a la escuela y allá tú tienes una batalla con el mundo. Vete al trabajo y allá tú tienes una batalla contra el mundo, porque donde quiera que tú vayas hay oposición al plan y a la voluntad de Dios. O sea que eso lo sabemos. Y sabemos que es a través de la fe. Pero solamente el nacido de Dios puede tener victoria. Y es ahí donde me quiero enfocar, porque yo quiero que tú consideres conmigo, si el nacido de Dios es quien tiene victoria, ¿cómo es que podemos saber que alguien es nacido de Dios? ¿Cómo es que se manifiesta la realidad de que alguien ha nacido de Dios y entonces puede tener victoria?
yo quiero que consideres dos cosas. Lo primero es que el nacer de Dios se manifiesta creyendo en Cristo. El nacer de Dios se manifiesta creyendo en Cristo. Mira el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, esto es un verso que puede llevar a mucha confusión, porque muchos piensan y creen que es su acto de fe, lo que permite que ellos se salven. Pero eso no es lo que este verso dice. Eso no es lo que este verso dice y eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Ven? Muchas veces hay personas que dicen que porque, o piensan, y lamentablemente muchas personas tienen una falsa seguridad de su salvación porque un día pasaron al frente, ¿verdad? Hubo un llamado en altar en algún lugar, pasaron al frente y piensan que por eso son salvos. Alguien les dijo, vente, repite esta oración detrás de mí, después de mí. Y creen que por repetir una oración son salvos. Hay otros que se hacen miembros de una iglesia, llenan un papelito, dicen, sí, yo tengo fe en el Señor, creo en el Señor, y piensan que por eso son salvos. Pero eso no es lo que ese verso me dice aquí a mí. De hecho, cuando yo voy a la traducción viviente, ese verso lee, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, o sea, ya ha nacido. John Stott, el teólogo, dice, el verbo cree está en el presente y el verbo nacido está en el pasado perfecto. Lo que quiere decir es que entonces el creer es la consecuencia, es la causa del nuevo nacimiento. Okay. Este verso lo que entonces me dice a mí, iglesia, lo que nos dice a nosotros, es que la obra misericordiosa de Dios, tomando la iniciativa de salvarnos, es lo que nos da a nosotros la habilidad de nosotros poder creer en Jesús y apropiarnos de la fe que Dios nos da gratuitamente. Esto lo que quiere decir es, Dios viene y te salva, y después tú puedes creer en Jesús, y a través de esa salvación el Señor te da fe para que entonces tú vivas tu vida batallando contra el mundo. Quiere decir que, como decíamos hoy en el Salmo, la salvación es ¿de quién? Es de Jehová. Esto lo dijo Jonás cuando se encontró en medio de aquel pez grande, en la oscuridad de ese pez. En el capítulo 2 dice, la salvación es de Jehová. Esto te lo dice el libro de Apocalipsis, cuando al final del tiempo todos los santos y ángeles miran al Señor y reconocen que la salvación es de Jehová. Es Dios el que salva, iglesia. Ves conmigo a Efesios capítulo 2. Y yo quiero que tú tengas esto bien claro. Porque esta doctrina es la doctrina que te tiene que llevar a ti a vivir postrado frente a la gloria de Dios. Reconociendo que mientras tú andabas por el mundo vagabundo, muerto, sin nada bueno en ti, el Señor tuvo misericordia para venir y rescatarte y darte vida y salvarte y entonces llevarte y moverte en una vida que ahora no solamente le rinde gloria al Señor, pero una vida que puede vivir en victoria por una eternidad. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Tú estabas muerto. El muerto no puede creer. El muerto no puede escoger. El muerto no puede dar un paso de fe. Tú estabas muerto y el Señor fue el que te dio vida. Dice ese vaso. Mira lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿No? Dice esto, y juntamente con Él nos resucitó. O sea que Dios es el que te resucitó, el que te dio vida, el que te levantó de la tumba, el que te levantó de la muerte. Tú estabas pudriéndote.
Y saben que lo único que un muerto sirve es para apestar, ¿verdad? Nosotros estamos apestando con el pecado y pudriéndonos, y el Señor fue el que vino y nos dio vida para que nosotros entonces revenciéramos, ese proceso cambiase entonces para nosotros levantarnos de esa tumba victoriosa. Qué bueno es Dios. Pero por si no me crees, vamos a Santiago. Ese fue Pablo el que lo dice. Ahora vamos a ver lo que dice Santiago, el hermano del Señor. Y vamos al capítulo 1. Y vamos al verso 18. Santiago 1, verso 18. Y ahí dice Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios es el que hace nacer. Hace quiere decir que Él tomó una acción decisiva para efectuar un cambio. Viste, no fuiste tú el que te hiciste nacer, no fuiste tú el que te voluntaste a nacer. No fuiste tú el que tomaste algún tipo de acción para nacer de nuevo, no fue Dios. Ahora, por si tú no le crees a Pablo y a Santiago, vamos a ver lo que Pedro dice en el Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. El próximo libro. En el verso 3. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios es quien te hizo renacer, el que te hizo nacer. Ahora sí, Pablo y Santiago y Pedro no es suficiente. Vamos a ver lo que dice Juan en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 10. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, él vino a su pueblo judío, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quién es el que puede creer? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahí. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea que no es por herencia, no es porque sea judío, quiere decir que aquellos iban a ser salvos, no es por herencia, ni de voluntad de carne, o sea, no porque yo sea salvo, mis hijos van a ser salvos, no, eso es una cosa individual, ni de voluntad de varón, o sea que no es porque yo pueda hacer algo para salvarme y ser de Dios, sino que dice al final de él, sino de Dios. Por lo tanto, aquellos que creyeron en el nombre de Jesús y fueron dados potestad de ser hechos hijos de Dios, fueron salvos porque fue Dios el que los salvó. Interesante, Jesús se encuentra una noche con un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo en el capítulo 3 aquí de Juan viene y le está básicamente dando elogios al Señor Jesús y diciéndole, wow, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él está diciendo aquí, la verdad que tú tienes que ser alguien que viene de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No me vengas con esos cuentos, Nicodemo. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, hay algo bien importante. No me des elogio, no me vengas con palabras lindas. Tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo está confuso, el gran maestro de la ley, el gran maestro de los judíos. Pero ¿acaso puedo yo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y es aquí donde tú tienes que reconocer lo que él dice en el verso 8, lo que Jesús dice. En el verso 7.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo cual quiere decir, tú no sabes nada de eso porque tú no tenías nada que ver con ese nacimiento. Es el Espíritu, es Dios el que obra, el que viene, el que cambia, el que viene y redime, el que viene y transforma al hombre pecador en un hombre que ahora puede servir a Dios. Por eso el profeta había dicho en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, que Él cogerá nuestro corazón de piedra y que nos pondrá un corazón de carne. Porque es Dios el que viene y lo cambia. En ese corazón entonces viene y escribe su ley. Por lo tanto, Dios es quien obra para salvación. Dios es quien te hace nacer de Él. Por eso entonces tú puedes creer. Por eso entonces ahora tú puedes confesar a Jesús. Por eso entonces tú puedes obedecer y amar a Dios y a tu prójimo. Y yo quiero que tú comprendas, por eso es que nosotros no hacemos llamado al altar. Porque yo puedo hacer un llamado todos los domingos. Pero el tú pasar al frente no es el que te cambia. El yo venir y poner mis manos sobre ti no es el que te va a cambiar. El tú venir y firmar una tarjeta de membresía no es lo que te va a cambiar. El que te va a cambiar es el Espíritu Santo. Es Dios. Y Él lo puede hacer aquí al frente y lo puede hacer donde tú estás sentado, lo puede hacer en tu casa o lo puede hacer donde Él decida romper tu corazón. Por lo tanto, yo reconociendo el poder de Dios y la soberanía de Dios, yo le dejo este asunto a Dios. Y que Dios sea el que te cambie, el que te toque cuando Él quiere y donde Él quiera hacerlo. Ahora, es importante que entonces reconozcamos que es creyendo en Jesús y solamente en Jesús, que después que Dios nos ha cambiado, nos ha redimido, nosotros tenemos victoria. Por eso es que viene y dice ahora en 1 de Juan 5, volviendo allá, en el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? O sea, ¿quién es el que tiene victoria? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree que Jesús se ha encarnado, el Dios encarnado, el que cree en esa verdad, en esa realidad, en que Jesús es el Cristo, el Mesías que vino a salvar, siendo profetizado desde mucho tiempo atrás. Ese es el que entonces disfruta de victoria. No te olvides que Juan ha estado aquí predicando y escribiendo a la iglesia porque hay unos falsos maestros que le han estado enseñando cosas verdaderamente no ciertas de la realidad de quién Jesús es. Ellos les estaban enseñando que Jesús no podía ser Dios en carne porque la carne es mala. Pero Él le dice, no, solamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, el Dios encarnado, solamente ese puede vencer al mundo y tener victoria. Ahora, yo quiero que tú reflexiones y pienses en algo. Una vez un bebé nace, de hecho, una vez es engendrado, porque es donde comienza la vida, y que nunca se te olvide eso. El nacimiento no se puede deshacer. Es un proceso que tú no puedes enviar atrás, ¿verdad que no? Es algo que tú no puedes sencillamente negar que no existe. Porque no hay forma de que un nacimiento pueda dejar de ser. Es imposible de que un bebé que haya nacido ahora no haya nacido. ¿Verdad que no? De la misma forma, no hay forma que uno que ha nacido de Dios y que ha sido adoptado por Dios y que ha sido redimido por Dios ahora no pueda ser hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer que cuando alguien me dice que ten mucho cuidado porque puedes perder tu salvación, mi contestación es, pues tú estás haciendo de Dios un mentiroso. Tú me estás diciendo entonces que este proceso de nacimiento que no viene de mí y no viene de ti y no viene de hombre ni de voluntad de hombre, es algo que entonces se puede revertir, se puede virar hacia atrás, revertir. Pero no puede ser así. Ponte a pensar, yo tengo 2 hijos, Juan Carlos y Ana María. Y si algún día me diese a mí Alzheimer's y yo no me acordase de que tengo hijos, yo sigo teniendo hijos, ¿verdad que sí? Y si algún día mis hijos me negaren y dicen, no, ese no es mi papá más,
¿Sabes qué? Yo sigo teniendo hijos. Y si algún día yo los quito de mi testimonio, ya no hay más herencia, ¿verdad? ¿Sabes qué? Siguen siendo mis hijos. Y de la misma forma, no importa lo que suceda en tu vida, no importa las veces que tú te caigas, que el Señor tenga que ayudar a levantarte, no importa las veces que tú piensas que te estás alejando del Señor, el Señor sigue siendo como aquel padre del hijo pródigo mirando a lo largo para ver cuándo su hijo va a retornar, pero sigue siendo su hijo. Que nunca se te olvide eso, porque esa es la más grande victoria que nosotros tenemos, de que Dios nos ha hecho sus hijos y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como Romanos 8 nos decía hoy. Esta es la gran verdad. Por lo tanto, el que nace de nuevo, el que nace de Dios, cree en Jesús, porque el Señor le da la fe necesaria para creer en Jesús. Y cree que Jesús es el Mesías enviado y cree que Jesús es el Dios encarnado. Ahora, que no se te confunda algo. Creer no es un ejercicio mental. Creer no es algo que yo digo como yo creo en la luz eléctrica porque la veo. No, creer quiere decir que el conocimiento y la verdad de Cristo viene a mi corazón para transformación, lo cual cambia mis obras para entonces yo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Creer en Cristo quiere decir que Cristo no es solamente mi Salvador, sino es mi Señor. Amén. Quiere decir que yo me niego a mí mismo, yo tomo mi cruz cada día y yo le sigo. Eso es creer. Ahora, lo segundo que nosotros tenemos que ver aquí es que nacer de Dios se manifiesta en el amor y la obediencia. Mira lo que dice el verso del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Las palabras principales ahí, una vez tú pasas del nacimiento y crees en Jesús, es que amor y obediencia. Ahora, una cosa que nosotros vemos aquí es que Juan asume inmediatamente en ese verso 1 que todo aquel que es nacido de Dios va a amar a Dios. Eso él lo asume aquí en el verso primero, porque dice todo aquel que ama al que engendró. Por lo tanto, él asume que si tú has nacido de nuevo, el resultado va a ser que tú vas a amar a Dios. Porque ese es el resultado. Ese es el resultado. Dios te salvó para tener una relación de amor contigo. Dios no te salvó para tenerte a ti sencillamente como un esclavo que vas a estar ahí sirviendo, lavando el piso del palacio, como se dice. No. El Señor te enseña en la Biblia que Él te invita a su mesa, para que con ella tú disfrutes de un banquete con Él. Por lo tanto, aquí hay Juan implica y él asume que el que ha sido nacido de Dios ama a Dios. Pero entonces nos dice algo. Ama a Dios porque hay un cambio. Y entonces este cambio lleva al que ama a Dios a que amar al hermano. Porque como ya hemos predicado tantas veces en esta carta, tú no puedes decir que tú amas a Dios y tú no amas a tu hermano, porque eres un mentiroso, lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios que no has visto y no amas a tu hermano a quien tú ves? ¿Verdad? Eso te dice la palabra. Por lo tanto, te dice aquí la palabra que al que Dios cambia, va a amar a Dios, va a amar a su hermano. John MacArthur dice, el nuevo nacimiento trae a la gente no solamente a una relación con Dios por fe, pero también a una relación de amor con Dios y con sus hijos. Por eso es que habla aquí de sus hijos. Ama también al que ha sido engendrado por él. Esos son los hijos de Dios. Los otros a quien Dios también ha transformado y ha cambiado. Claramente entonces aquí Juan nos dice que
El que nace de Dios cree en Jesús, y el que cree en Jesús vive por fe de una forma que refleja, o sea, que da testimonio de esa fe que es en Jesús. Y el testimonio y la evidencia es el amor y la obediencia. Es por eso que el verso 3 entonces te dice aquí que sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Ahora no te pesa. Ahora no es una carga el tú venir y cumplir la ley del Señor y obedecer la ley del Señor porque le amas. Porque le amas. Porque ahora tú tienes una afección por el Señor, donde el estar con Dios y el tener una relación íntima con Dios, el no entristecer a su espíritu, es la meta de tu vida. Es lo que tu corazón quiere hacer. Es lo que tu vida tiene ahora por propósito el tú cumplir. Ahora, esto me lleva entonces a una conclusión aquí. Vivir en victoria entonces, vivir en victoria es vivir obedeciendo a Dios, amando a Dios y amando a tu hermano, porque entonces esto refleja que creemos en Jesús, que es el Cristo, como dice el verso 1, que es el Hijo de Dios, como dice el verso 5, y es a través de esta obediencia, de este amor a Dios, de este amor al hermano, reflejando a Cristo, que yo venzo al mundo. Esa es mi victoria, iglesia. Esa es mi victoria. Tu victoria no son tus sentimientos, no son tus experiencias, no es tu prosperidad de salud o de dinero o de muchas cosas que nosotros muchas veces queremos pensar que es la victoria. No, ahora sí que estoy en victoria porque pude pagar la casa. No, la casa se puede ir al infierno. Y si tú estás en Cristo, tienes toda la victoria que necesitas. Victoria es cuando tú obedeces a Dios, amándole, amando a tu hermano y reflejando que Cristo es tu Señor. Y a través de eso, eres victorioso porque tú vences al mundo. ¿Tú comprendes eso? ¿Tú puedes ver eso? A mí me han preguntado muchas veces, ¿cuándo fue que tú aceptaste a Cristo? Y aunque yo sé que la intención no es mala con esa pregunta, esa es una pregunta fatal. Y yo nunca se la hago a nadie. La pregunta debe de ser, ¿cuándo fue que tu vida cambió? Porque es ahí donde entonces nosotros somos nacidos de Dios. La pregunta debe de ser, ¿cuándo fue que cambió tu mente, tu corazón? ¿Cuándo fue que cambiaron tus obras? Lo cual entonces refleja de que tú crees en Cristo. Y acuérdate lo que es creer: tomar mi cruz siguiendo a Cristo como mi Señor. Esas son las preguntas que debemos de estar nosotros haciendo. ¿Cuándo creíste que Jesús es tu Señor y le obedeciste? La pregunta debe ser, ¿cuándo fue que comenzaste a amar a Dios de una forma tan profunda que te llevó a guardar su palabra, a hacer su voluntad y a pensar en Él más que en ti? ¿Cuándo fue que tú comenzaste a deleitarte en una relación con Dios? La pregunta debe ser, ¿cuándo fue que guardar la palabra de Dios no fue duro, no fue un peso, no fue algo gravoso para ti? La pregunta debe de ser, ¿cuándo fue que verdaderamente comenzaste a amar a tu prójimo y lo pusiste a él como primero, como dice Filipenses capítulo 2, como a uno superior a ti? ¿Cuándo fue que cambiaste? Porque en ese cambio es que sabemos que hemos nacido de Dios. Estas preguntas son las que definen nuestro nuevo nacimiento, nuestra conversión, nuestra fe. Y es la contestación a estas preguntas que nos dicen a nosotros si hemos vencido al mundo y si tenemos victoria en el Señor. ¿Sí? Victoria es tu poder amar a tu enemigo y orar por tu enemigo. Y el jueves nosotros estábamos hablando de esto en la clase, ¿verdad? Victoria es cuando tú puedes tornar tu mejilla cuando te abofetean la otra. Eso es victoria. Porque quiere decir que tú estás poniendo a Dios y su palabra y su voluntad
por encima de tu orgullo, de tu arrogancia, de tus deseos, de tu rabia, de todas las cosas que puedan controlar tu corazón. Sí, victoria es cuando tú te regocijas en dar, porque es mejor dar que recibir. Victoria es cuando tú puedes decirle al mundo que no, porque tú buscas primero el reino de Dios y su justicia. Victoria es vivir descansando en la obra perfecta de Cristo, donde tú no vives tan enfocado en tus esfuerzos y en el legalismo que mata a tantas personas y seca sus almas y su corazón. Verso 4 nos dijo que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Decía, victoria viene a través del nuevo nacimiento y de la fe que Dios nos da para nosotros perseverar y sostener. Por lo tanto, la próxima vez que alguien te diga que está en victoria, entonces tú tienes que decirle, ¡ay, qué bueno! Quiere decir que tú obedeces a Dios. Quiere decir que tú amas a Dios. Quiere decir que tú amas a tu hermano. Y por cuanto tú crees en Jesús, entonces tú sigues a Jesús y batallas contra el mundo. Eres victorioso entonces. Eso es vivir en victoria. Y yo te digo a ti que la pregunta que te tienes que hacer hoy es si estás viviendo en victoria porque has nacido de Dios. Antes de salir de este santuario, esa es la pregunta que tienes que estar segurita que es clara en tu vida. Si tú tienes victoria es porque has nacido de Dios. Porque el único motivo por el cual yo estoy aquí hoy y nosotros nos congregamos es para que Jesús sea glorificado a través de la salvación del hombre. Y si hubiese uno aquí que no está viviendo estas realidades de la palabra, entonces ven frente al Señor y pídele al Señor que te dé un corazón nuevo. Y pídele al Señor que envíe de su Espíritu para que tú tengas un nacer nuevo. Y pídele al Señor que cambie tus ojos y tu mente, tus oídos, tu corazón, para que entonces ahora tú puedas hacer la voluntad de Dios. Y pídele al Señor que perdone todos tus pecados y que te ayude a caminar en santidad. La pregunta es, ¿has nacido tú de Dios? Y yo espero que para todos nosotros la contestación sea que sí. Vivamos en victoria, iglesia, Dios así lo quiere. Y Romanos 8 hoy nos dijo que somos más que vencedores, más que victoriosos. Y tenemos que hacerlo bíblicamente. Cree en Jesús, ama a Dios, ama a tu hermano, guarda la ley de Dios. Eso es victoria. Y por la fe que Dios mismo nos da, entonces nosotros venceremos al mundo. Amén. Oremos. Oh, amantísimo Dios, Señor, en el nombre de Jesús, venimos frente al trono de tu gracia, oh Dios, pidiéndote, Señor, que si hay alguien aquí, oh Dios, que todavía no ha nacido de nuevo, que su corazón no ha experimentado, mi Dios, un avivamiento, ha pasado de muerte a vida, oh Dios, de que tú obres, Señor. De que tú obres a través de tu Espíritu, mi Dios, y la fe que es en Cristo, para que cada uno de nosotros, mi Dios, podamos marchar triunfantes en el ejército de Jehová, como guerreros que batallan y salen victoriosos. Oh Señor, gracias por la obra que tú has hecho, Señor. Y es por esa obra que has hecho poniendo a tu Hijo en una cruz y enviando tu Espíritu a nuestra alma para que nos selle, oh Dios. Que nosotros, mi Dios, nos rendimos en agradecimiento y adoración a ti. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre y glorifícate en nuestras vidas de victoria. Que nuestros ojos, mi Dios, no sean puestos en gobernantes ni en elecciones, oh Dios, ni en nuestras cuentas de banco, ni en nuestra salud, ni en un virus, ni en nada, mi Dios, sino en ti. Porque en ti está la victoria, Señor. Y contigo, Dios, vencemos al mundo.
Glorifícate, oh Señor. En Jesús oramos. Amén.